El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como el eco de una tormenta en las montañas de Gorbea. Victoria, hija mía, ven aquí. No llores, mi amor. Pero yo, Elena, me quedé paralizada en el umbral, con el corazón hecho trizas, viendo cómo mi hermana gemela cruzaba el salón hacia esos brazos abiertos, mientras el mío se cerraba la puerta en las narices, literal y metafóricamente. En ese instante, bajo la lluvia inclemente de Bilbao, comprendí que el amor familiar no siempre es simétrico, y que salir del armario juntas no significaba llegar al mismo destino. Aquella noche el Nervión parecía llorar por mí, sus aguas turbias reflejando mi propia confusión, mientras Victoria, desde el calor de la casa, me lanzaba una mirada que era mitad súplica, mitad traición. Bilbao siempre ha sido una ciudad de contrastes, como un pintor vasco que mezcla el gris del acero con el verde furioso de sus colinas. Nacimos aquí Victoria y yo en el corazón del casco viejo, en una familia de panaderos que olía a harina fresca y a tradición inquebrantable. Éramos idénticas por fuera, cabello castaño que se enredaba con el viento del Cantábrico, ojos verdes heredados de nuestra abuela materna, y una risa que podía llenar las tabernas de la Ribera. Pero por dentro éramos dos mitades de un rompecabezas que nunca encajó del todo. Yo, Elena, la soñadora, la que se perdía en los libros de Lorca y en las canciones de Miquel Laboa, siempre sintiendo un vacío que no podía nombrar hasta que lo hice, a los 18, en un beso robado con una chica del instituto en las escaleras de la Guggenheim. Victoria, en cambio, era la pragmática, la que estudiaba Derecho en la Universidad del País Vasco y soñaba con defender causas perdidas, pero siempre con los pies en la tierra, aferrada a la aprobación de nuestros padres como a un salvavidas. Nuestra infancia fue un idilio vasco, veranos en las playas de Sopelana, recogiendo conchas y construyendo castillos de arena que el mar se tragaba al amanecer. Navidades con el turrón de nuestra abuela y las zurrucutunas que madre preparaba con manos temblorosas de emoción. Padre, un hombre callado con bigote espeso y manos callosas de amasar hogazas, nos contaba historias de la guerra civil, de cómo Bilbao resistió como un toro herido. La familia es el único refugio, decía, y nosotras, pequeñas y entrelazadas como hiedra, lo creíamos a pies juntillas. Pero el refugio se resquebrajó cuando, a los 22, Victoria y yo nos miramos en el espejo de nuestro piso compartido en Abando y decidimos que ya era hora. Habíamos estado juntas en todo, en la primera menstruación, en el primer corazón roto, el mío, por un chico que en realidad era una excusa, en las noches de confidencias con sidra y pinchos. Y ahora, en el amor que no se nombra, también lo estaríamos. Lo planeamos como una ceremonia secreta, al estilo de esas procesiones de Semana Santa que serpentean por las calles empedradas. Invitamos a cena a nuestros padres un viernes de otoño, cuando las hojas de los plátanos en el Arriaga caían como confeti melancólico. La mesa estaba puesta con el mantel de lino que abuela bordó, y el chacoli enfriándose en la cubitera. «Tenemos algo importante que deciros», empezó Victoria, su voz firme como el acero de altos hornos que una vez forjó esta ciudad. Yo la miré buscando en sus ojos el reflejo de mi terror, y asentí. «Somos lesbianas. Ambas. Y os queremos demasiado para seguir mintiendo». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, que parecía contar los latidos de mi corazón a punto de estallar. Madre palideció, su rostro surcado por arrugas que de repente parecieron cañones. Padre se levantó derribando la silla con un estruendo que hizo temblar las copas. «¿Qué habéis dicho? ¿Las dos? Dios mío, esto es una broma, una de vuestras locuras». Pero no lo era. Victoria, siempre la mediadora, extendió la mano. «Papá, escúchanos. No es una elección, es quien somos. Elena y yo. Hemos luchado con esto durante años. Bilbao no es Madrid, aquí la gente habla, juzga. Pero os necesitamos a vosotros». Yo no pude hablar, mi garganta era un nudo de espinas. Recordé las miradas en el mercado de la Ribera, los susurros cuando salía del brazo de Marta, mi primera novia seria, una pintora de gecho con manos manchadas de óleo y un corazón tan frágil como el vidrio de Murano. La cena se convirtió en un campo de batalla. Madre sollozaba, cubriéndose el rostro con el delantal. «Mis niñas. ¿Qué dirá la familia? Tu tía Carmen en Vitoria, el cura de la parroquia. Esto es pecado». Padre, con los puños apretados, paseaba como un león enjaulado. «He criado hijas fuertes, no esto». «Victoria, tú eres la lista, la que va a ser abogada. ¿Vas a tirar todo por la borda?» Fue entonces cuando vi la grieta,
en sus ojos, Victoria no era yo. Ella era la que sacaba dieces, la que ayudaba en la panadería los fines de semana, la que prometía cuidar de ellos en la vejez. Yo era la errante, la que había dejado la carrera de filología a medias para trabajar en una librería de segunda mano en el Ensanche, rodeada de tomos polvorientos y sueños imposibles. La noche se alargó en discusiones que cortaban como cuchillos vascos. Recordé un secreto que guardaba desde niña. A los 15, Victoria me había confesado su primer crush, una compañera de clase llamada Itziar, y juntas habíamos fantaseado en la cama de arriba del altillo, susurrando promesas de lealtad eterna. Pero ahora, ante el abismo, ella titubeaba. ¿Y si? ¿Y si solo una de nosotras lo dice primero?, murmuró en una parte, mientras madre iba a la cocina por agua. Me quedé helada. ¿Qué? Vinimos juntas. Pero el miedo la había alcanzado, como el viento del norte que azota el puente de la Salve. Al final, cuando el reloj marcó la medianoche, padre se sentó exhausto. Victoria, ven aquí. Hablemos tú y yo. Ella obedeció, y yo me quedé al margen, invisible. Escuché fragmentos: hija, puedes cambiar. Busca ayuda, un terapeuta. Elena. Ella siempre ha sido la rebelde. Quizás sea influencia suya. Mi estómago se revolvió. ¿Influencia? Como si el amor fuera una enfermedad contagiosa, un virus que yo le había inoculado a mi gemela. Victoria, con voz quebrada, mintió: papá, yo. Lo intentaré. Pero Elena necesita tiempo también. Mentira. En ese momento la odié un poco y me odié más por sentirlo. La expulsión llegó como un trueno inesperado. Elena, coge tus cosas. No puedes quedarte aquí esta noche. Mañana hablamos, si Dios quiere. Las palabras de padre fueron un mazazo. Victoria protestó débilmente: papá, no. Somos una. Pero él la calló con un gesto, y ella se dejó abrazar, su cuerpo derrumbándose en sollozos contra el pecho de madre. Yo, de pie en la puerta con la maleta improvisada en la mano, sentí el mundo inclinarse. La lluvia había empezado, un diluvio bíblico que empapaba las calles de Bilbao, convirtiendo el empedrado en un río de lágrimas colectivas. Salí, y la puerta se cerró detrás de mí con un chasquido final. Caminé sin rumbo, el agua calando mis huesos, hasta el puente de San Antón, donde el Nervión rugía como un animal herido. Allí, sola bajo el farol parpadeante, saqué el teléfono y marqué a Marta. Ven a buscarme. Todo se ha ido al infierno. Ella llegó en 15 minutos, su coche un refugio improvisado, y me abrazó sin preguntas. Pero en mi mente el rostro de Victoria se superponía al suyo, porque ella sí, y yo no. ¿Qué secreto había en esa asimetría que nos partía en dos? Los días siguientes fueron un borrón de supervivencia. Me instalé en el piso de Marta, un ático diminuto en Indauchu con vistas a la ría, donde el olor a pintura al óleo se mezclaba con el de su perfume de jazmín. Ella era mi ancla: 28 años, cabello negro corto y rizado, ojos castaños que veían más allá de las palabras. Elena, las familias vascas son como el chacoli, ácidas al principio, pero suavizan con el tiempo, me decía mientras me servía un café solo, fuerte como el carácter bilbaíno. Pero yo no lo creía. Cada noche soñaba con nuestra casa en el casco viejo, con el aroma a pan recién horneado que se colaba por las rendijas, y despertaba con un vacío en el pecho. Victoria me escribía mensajes evasivos: lo siento, Elena. Están destrozados. Dame tiempo para mediar. Tiempo. Como si el tiempo pudiera coser una herida abierta. Yo respondía con monosílabos, el rencor creciendo como musgo en las paredes húmedas de Bilbao. Una semana después, la vi en el mercado de la Ribera, comprando bacalao fresco con madre. Se abrazaban, riendo por algo trivial, y el mundo se me cayó a los pies. ¿Ya? ¿Tan rápido el perdón para ella? Corrí a casa, y allí, en el espejo empañado por mi llanto, vi mi rostro, idéntico al suyo, pero marcado por una soledad que nos diferenciaba para siempre. La primera grieta en nuestra hermandad se ensanchó cuando descubrí el secreto de Victoria. Fue casual, revolviendo papeles en su cajón mientras ella estaba en la universidad, un hábito nuestro de infancia, cuando compartíamos todo. Encontré una carta amarillenta de Itziar, esa crush de adolescencia: Victoria, nunca olvidaré aquel verano en Mundaka. Si Elena no estuviera en medio, quizás.
¿En medio? Leí con el corazón acelerado. La carta databa de hace 3 años, y hablaba de un beso robado en la playa, de celos hacia mí, de cómo Victoria había elegido proteger a su gemela, en lugar de seguir su corazón. ¿Celos? ¿Hacia mí? La pieza encajó. Victoria no era solo mi aliada, su salida del armario había sido un acto de lealtad fingida, una forma de no dejarme sola, pero también de ocultar su propio conflicto. Ella me amaba, sí, pero no como hermana. O quizás sí, y eso era lo que dolía más. Confrontarla fue como encender una mecha en una polvorera. La esperé en nuestro piso, aún no había mudado mis cosas del todo, y cuando entró con el bolso de la uni colgando del hombro, le tiré la carta a la cara. Explícame esto, Victoria. ¿Me usaste como escudo para tu propia verdad? Ella palideció, sus ojos verdes, mis ojos llenos de pánico. Elena, no es lo que piensas. Itziar era un error. Tú eres mi todo. Pero las palabras sonaban huecas, como el eco en la Catedral de Santiago. Gritamos durante horas, las vecinas del piso de abajo golpeando el techo con escobas, al estilo bilbaíno de resolver disputas a voces. Tú siempre has sido la perfecta. La que padre mima, la que madre defiende. Yo soy la oveja negra, y lo sabes, le espeté, lágrimas furiosas rodando por mis mejillas. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando, no lo entiendes. Salí del armario por ti, porque no podía verte sola en esto. Pero ellos me eligieron a mí porque prometí arreglarlo. Les dije que era una fase, que buscaría un hombre. Por nosotros, Elena. Para que volvieras a casa. La traición me golpeó como una ola en Plencia. ¿Había vendido su verdad por un abrazo familiar? Y yo pagaba el precio. Esa noche nos separamos con un portazo que resonó como el fin de una era. Dormí en el suelo del piso de Marta, acurrucada contra su calidez, pero el frío de la traición me helaba hasta los huesos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones que Bilbao parecía amplificar con su clima caprichoso, días de sol radiante que daban paso a chubascos repentinos, como mis estados de ánimo. Trabajaba en la librería El Chacurrillo, un rincón olvidado en el barrio de Santuchu, rodeada de estanterías que olían a papel viejo y a recuerdos ajenos. Allí, entre novelas de Delibes y poemarios de Gloria Fuertes, encontraba refugio. Marta se convirtió en mi mundo, caminábamos por la Gran Vía los domingos, mano a mano, deteniéndonos en las terrazas de los cafés para pedir un cortado y observar a la gente pasar. Eres fuerte, Elena. Como las mujeres vascas que tejieron la resistencia, me decía ella, trazando círculos en mi palma con su dedo. Su amor era un bálsamo romántico y profundo, lleno de gestos pequeños, una nota en mi libro favorito, una cena de marmitaco cocinada con esmero. Pero en las noches, cuando el silencio de la ciudad se colaba por la ventana, el fantasma de Victoria me visitaba. Intenté odiarla de verdad. Imaginaba escenas de venganza, contarle a padre la verdad sobre Itziar, o publicarlo en las redes, donde Bilbao chismorrea más rápido que el viento del bocho. Pero el odio es un lujo que las gemelas no podemos permitirnos, está tejido en nuestra sangre compartida. En cambio, vino la culpa. ¿Y si mi salida del armario la había forzado? ¿Y si, al arrastrarla conmigo, había destruido la familia que tanto amábamos? Soñaba con nosotras de niñas, correteando por los jardines de Albia, inseparables como las dos mitades de una manzana. Despertaba con el pecho oprimido, y Marta me mecía hasta el alba, susurrando promesas de un futuro sin sombras. La primera señal de que las cosas podían cambiar llegó en forma de una carta, entregada por un vecino gruñón que olía a tabaco y a rencor. Era de madre, escrita con su letra temblorosa, llena de tachones y arrepentimientos. Elena, hija mía, el hogar te echa de menos. Tu padre está enfermo del corazón, no come. Victoria sufre en silencio. Vuelve, por favor. Hablemos como en los viejos tiempos, con un potaje en la mesa. Lágrimas empañaron el papel. ¿Enfermo? ¿Padre el roble inquebrantable, vulnerable? Corrí al hospital de Basurto sin avisar, el corazón latiéndome en la garganta. Allí, en una habitación aséptica con vistas a las colinas verdes, lo encontré pálido, conectado a monitores que pitaban como un metrónomo cruel. A su lado, Victoria, con ojeras profundas y el cabello desaliñado, me vio entrar y se levantó como un resorte. Elena.
Su voz era un hilo, pero corrió hacia mí, y por un instante, nos fundimos en un abrazo que borró meses de silencio. Olía a hospital y a ella misma, a ese jabón de lavanda que compartíamos de niñas. Padre abrió los ojos, débiles pero claros. Hija. No dijo más, pero su mano buscó la mía, y en ese gesto sentí el perdón no pronunciado. Nos quedamos allí las tres, en un triángulo frágil de reconciliación. Victoria susurró, lo siento tanto. Fui cobarde. Le apreté la mano, yo también. Pero estamos aquí ahora. La recuperación de padre fue lenta, como el río Nervión que serpentea perezoso hacia el mar. Volví a casa por periodos, durmiendo en mi antigua habitación con las paredes cubiertas de pósters de Aitzol, el cantautor vasco que nos había inspirado en la adolescencia. Madre cocinaba con renovado vigor, y diazabal fundido sobre chistorra, ensaladas de pimientos del piquillo que crujían en la boca. Hablábamos poco del tema, como lo llamaban ellos, pero las miradas se suavizaban. Victoria y yo retomamos nuestras rutinas, caminatas por el monte Archanda, donde el funicular nos llevaba a cimas de paz, y confidencias bajo las encinas. Itziar fue un capítulo cerrado, me confesó una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ría como una yema rota. Te elegí a ti porque eres mi mitad. Pero mentí a todos para protegernos. La abracé y en ese momento el rencor se disolvió como sal en el agua del Cantábrico. Pero la vida en Bilbao no perdona las ilusiones fáciles. Justo cuando creía que el puente estaba reconstruido, llegó el conflicto que lo haría tambalearse. Victoria conoció a alguien, no a una mujer, sino a un hombre, Javier, un arquitecto de Donostia que trabajaba en la restauración de la Alhóndiga. Lo trajo a casa una noche de jueves, con una botella de chacoli y una sonrisa que iluminaba la sala. Padre lo aprobó al instante, un buen vasco se ve. Madre lo mimaba con pinchos extras. Yo observaba desde la cocina, el estómago revuelto. ¿Era esto su arreglo? ¿Vender su alma por un abrazo familiar, casarse con un hombre para encajar en el molde? Javier era amable, culto, hablaba de Le Corbusier y de las icastolas con pasión. Pero en los ojos de Victoria, veía el destello de la duda, como un faro en la niebla. La confrontación estalló en una cena familiar, semanas después. Javier había propuesto con un anillo de oro blanco que brillaba como una promesa falsa. «¡Felicidades!», exclamó madre besuqueando a Victoria. Padre levantó su copa, «a la familia que crece». Yo sentada al final de la mesa, no pude contenerme. «Victoria, ¿es esto lo que quieres? ¿O es otro sacrificio por ellos?». El silencio cayó como una guillotina. Javier carraspeó incómodo, «Elena, no es el momento». Pero Victoria me miró, sus ojos verdes, nuestros ojos, llenos de pánico y rabia. «Cállate. Has vuelto, pero no entiendes nada. Esto es mi vida». Salí furiosa, caminando bajo la llovizna fina que Bilbao llama sirimirí, ese rocío traicionero que empapa sin avisar. Llamé a Marta, que me recogió en su coche, su rostro preocupado iluminado por los faros. «Elena, no puedes salvarla si ella no quiere». Pero yo sí podía. O eso creía. Al día siguiente busqué a Itziar en las redes, había vuelto a Bilbao, trabajando como chef en un restaurante de Bermeo. Le escribí un mensaje impulsivo: «Victoria te echa de menos. Ayúdame a recordárselo». Fue el comienzo del fin, o quizás del verdadero principio. Itziar respondió rápido, su foto de perfil mostrando un rostro curtido por el sol del norte, cabello rubio corto y una sonrisa que recordaba olas rompiendo en la costa. Quedamos en un bar de Portugalete, frente al puente colgante que se mecía como un péndulo sobre la ría. Ella era directa, vasca hasta la médula, Victoria y yo fuimos algo real, Elena. Pero ella eligió la seguridad. Si ahora duda, es porque nunca lo superó. Le conté todo, la salida del armario, la expulsión, el compromiso inminente. Itziar escuchó sorbiendo su calimocho y al final dijo: «Tráela aquí. Pero no la fuerces. El amor no se impone, se despierta». Convencer a Victoria fue como arrastrar una barca contra la corriente. «Estás loca, Elena. Javier es estable, me quiere. ¿Y si arruino todo otra vez?». Pero en su voz oí la grieta. La llevé a Portugalete un sábado por la mañana, fingiendo que era un paseo para desconectar.
Cuando Itziar apareció en la puerta del bar con un delantal manchado de salsa y una mirada que no pedía permiso, Victoria se quedó petrificada. El reencuentro fue eléctrico, risas nerviosas, roces accidentales, recuerdos que salían como corchos de botellas de sidra. Yo me excusé dejando que el destino o el mar hiciera lo suyo. Pero el destino es caprichoso en Bilbao. Javier descubrió el encuentro por un post inocente en Instagram, una foto de las tres en la terraza, con la ría al fondo, legendada reencuentros que saben a sal. La traición desde su perspectiva fue un golpe mortal. Llamó a padre esa misma noche, acusándome de sabotaje. Tu hija está destruyendo a Victoria. La casa estalló en caos. Padre me echó de nuevo, esta vez con palabras que cortaban como vidrios rotos. Eres veneno, Elena. Siempre lo has sido. Madre lloraba en la cocina, y Victoria. Victoria eligió el silencio colgando el teléfono sin defendernos. Esa noche sola en el piso de Marta toqué fondo. El alto trine era un abismo, había traicionado a mi hermana por salvarla. ¿O era mi egoísmo, mi incapacidad para ver que ella necesitaba su propio camino? Lloré hasta el amanecer, el nervión rugiendo abajo como un eco de mi dolor. Pero en esa oscuridad nació una resolución, no más secretos. Confrontaría a la familia, no con rabia, sino con la verdad desnuda, al estilo vasco de las aurrescus, esas danzas que unen en círculo. La confrontación final se gestó como una tormenta en el Golfo de Vizcaya, lenta, acumulada, inevitable. Organicé una cena en un restaurante neutral, el Calla Caipe en Gecho, donde el mar golpea las rocas con la furia de secretos reprimidos. Invité a todos, padres, Victoria, Javier, Itziar, y por supuesto, Marta, mi faro en la niebla. No es una emboscada, les dije en los mensajes. Es una mesa para hablar como vascos, con vino y honestidad. Victoria dudó hasta el último minuto, pero vino, su rostro una máscara de resignación, con Javier aferrado a su brazo como un salvavidas a la deriva. El restaurante era un refugio de madera oscura y redes de pesca colgadas del techo con el aroma a pescado a la brasa impregnando el aire. Nos sentamos en una mesa redonda simbólicamente para que nadie estuviera en los márgenes. Padre llegó gruñendo, madre con los ojos hinchados de noches en vela. Javier, tieso como un palo, pedía la carta con voz cortante. Itziar, en cambio, exudaba calma, sirviendo el vino con manos expertas, un poco de chacoli para soltar la lengua. Marta me apretó la rodilla bajo la mesa, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Empecé yo con la voz temblorosa pero firme, como el tambor de una chalaparta. Familia, hemos llegado aquí por mentiras y medias verdades. Salimos del armario juntas, Victoria y yo, porque el amor nos une más que la sangre. Pero el miedo nos separó, tú, padre, expulsándome como a un paria, tú, madre, abrazando solo a la buena hija, y tú, Victoria, sacrificando tu corazón por un perdón que no era tuyo. Las palabras colgaban en el aire, pesadas como la niebla matutina en la ría. Padre tosió, su rostro enrojecido, yo solo quería protegeros. En Bilbao, la gente habla, el escándalo nos hunde. Tú. Tu forma de vida, Elena, es un lujo que no podemos permitirnos. Victoria intervino, su voz un susurro roto, papá, no es un lujo. Es mi vida también. Javier es bueno, pero no me enciende el alma. Javier se levantó, la silla chirriando, esto es una humillación. Vine por amor, no por un juicio. Itziar lo miró con ojos serenos, el amor no se juzga, se vive. Victoria, recuerda Mundaka, el sol en la piel, las olas que nos mecían. Eso no era fingido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el romper de las olas afuera, un eco del tumulto interior. Madre inesperadamente habló, hijas mías, he rezado tanto. El cura dice que es pecado, pero mi corazón. Mi corazón os vio nacer juntas, idénticas, inseparables. ¿Cómo puedo odiar lo que sois? Lágrimas rodaron por sus mejillas y padre, por primera vez, no la consoló con palabras duras. En cambio, extendió la mano hacia mí, Elena, perdóname. Fui un cobarde aferrado a tradiciones que ya no sirven. El gesto fue un terremoto, el hombre que me había echado ahora buscaba mi perdón. Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé, su cuerpo frágil contra el mío, oliendo a tabaco y a pan viejo. Te perdono, papá. Pero no más secretos. El cao trao vino de Victoria.
Se levantó quitándose el anillo con un gesto deliberado, y lo dejó en la mesa. Javier, lo siento. Eres un hombre maravilloso, pero no el mío. Él palideció murmurando excusas antes de salir, la puerta del restaurante cerrándose como un capítulo terminado. Luego Victoria se volvió hacia Itziar, sus ojos brillando. Nunca dejé de quererte. Elena me abrió los ojos, pero el corazón. El corazón siempre fue tuyo. Se besaron allí frente a todos, un beso tierno cargado de años reprimidos, y el mundo no se derrumbó. Madre apartó la mirada, pero con una sonrisa tímida. Padre carraspeó, pero no protestó. Marta me guiñó un ojo, su mano en la mía un ancla de orgullo. Pero nada en la vida vasca es sencillo, el drama acecha en las sombras. Días después el escándalo estalló en el barrio. Tía Carmen, la chismosa de Vitoria, había oído rumores. Bilbao es un pueblo grande, pero las lenguas vuelan como gaviotas. Llamadas furiosas, visitas inesperadas del cura, incluso un artículo anónimo en el periódico local, de Bilbao, insinuando escándalo familiar en el casco viejo. Padre sufrió una recaída, y madre se encerró en la iglesia de San Nicolás, rezando novenas. Yo, sintiéndome culpable de nuevo, visité a Victoria en su nuevo piso con Itziar, un loft luminoso en Deusto con vistas al puente de la Naja. Esto es mi culpa, le dije mientras bebíamos café en la terraza. Ella negó con la cabeza. No, Elena. Es el precio de la verdad. Y lo pagamos juntas. La profundidad psicológica de esos días me transformó. Me sumergí en lecturas devorando Patria de Aramburu para entender las heridas familiares en Euskadi, y escribiendo en un diario mis tormentas internas, el miedo a ser la mala, la alegría culpable de ver a Victoria florecer con Itziar, las noches en que dudaba de mi amor por Marta, preguntándome si era lo bastante normal para durar. Hablaba con ella por horas, desnudando el alma. A veces siento que soy un error genético, la gemela que no encaja. Marta, con su sabiduría de artista, respondía: el error es lo que nos hace humanos. Piensa en Picasso, rompió las reglas para crear belleza. Sus palabras eran bálsamo y nuestro amor se profundizó, volviéndose un romance maduro, lleno de caminatas por la costa, besos salados y promesas susurradas al oído. Sin embargo, el conflicto no cesaba. Padre, en su lecho de enfermo, convocó una reunión privada conmigo. Elena, hija, he reflexionado. Tú. Orientación, como dicen ahora, no me gusta, pero eres mi sangre. Prométeme que serás discreta. Por la familia. Sus palabras eran un veneno dulce, un perdón condicional. Me dolió más que la expulsión inicial. ¿Discreta? Volver al armario por su paz. Papá, no puedo. El amor no se esconde, se vive a pleno pulmón, como el viento de aquí. Salí de allí con el corazón pesado, pero resuelta. Esa noche organicé una manifestación pequeña, no política sino personal, una cena con amigos queer de Bilbao, en el centro cívico de Santuchu, donde conté mi historia. Victoria vino con Itziar de la mano, y por primera vez, madre apareció, sentada en un rincón, escuchando con ojos húmedos. El clímax inesperado llegó en forma de una revelación que me dejó sin aliento. Revisando fotos antiguas para un álbum familiar, encontré una carta de abuela, escondida en el fondo de un cajón. Escrita en euskera con letra temblorosa: a mis nietas, Elena y Victoria, yo también amé a una mujer, en los años oscuros de la posguerra. Se llamaba Miren de las Montañas. La familia me obligó a casarme, y el secreto me comió viva. No repitáis mi error. Sed libres. Lágrimas ciegas nublaron mi visión. Abuela, la santa de la familia, la que horneaba pasteles de manzana con amor incondicional. ¿Había vivido en las sombras? Corrí a casa de mis padres, carta en mano, y se la mostré a todos. Madre jadeó: Aita no lo sabía. Padre se hundió en la silla: Dios mío, ¿y yo juzgando? Esa revelación fue el catalizador. Padre, con voz quebrada, nos abrazó a las dos: perdonadme. Sois mis hijas. Punto. Madre añadió: y si duele, que duela con verdad. Victoria y yo lloramos entrelazadas, mientras Itziar y Marta observaban, guardianas silenciosas. El abrazo fue simétrico por fin, un círculo cerrado en el que cabíamos todas. Pero la vida no es un cuento de hadas, las heridas dejan cicatrices. Javier se fue a Donostia, herido pero liberado. Tía Carmen dejó de llamar, su silencio un precio aceptable.
Yo volví a estudiar inscribiéndome en un curso de literatura vasca en la uni, con Marta a mi lado, planeando un viaje a San Sebastián para celebrar. Victoria e Itziar abrieron un pequeño negocio juntas, un food truck de pinchos veganos que rodaba por las fiestas de la Astenagusía. Y padre, recuperado, empezó a leer libros que yo le prestaba, susurros de quizás no todo es blanco y negro. En esas pequeñas victorias encontré la humanidad del perdón, no perfecto sino tejido con hilos de esfuerzo y lágrimas. Bilbao con su ría que fluye incesante me enseñó que las corrientes nos llevan, pero nosotras elegimos la dirección. El año siguiente trajo una calma engañosa, como el ojo de un huracán sobre el Cantábrico. Victoria y Itziar se mudaron a un piso en el barrio de Ibaiondo, con vistas a los tranvías que serpentean como venas de la ciudad. Su amor era un romance vibrante, lleno de viajes espontáneos a las cuevas de Santimamiñe y cenas improvisadas con amigos, donde el euskera fluía como vino tinto. Yo las visitaba a menudo, envidiando un poco esa libertad recién conquistada, pero feliz por ella. Mi vida con Marta se asentaba en rutinas dulces, mañanas de café en la cama, tardes pintando en su estudio mientras yo leía en voz alta fragmentos de El árbol de Guernica. Somos como esas pintoras vascas olvidadas, decía ella, manchada de azul cobalto, creando belleza en el caos. Pero el pasado, como el musgo en las fachadas del casco viejo, no se borra fácilmente. Una noche de invierno con la nieve cayendo rara sobre Bilbao, un manto blanco que amortiguaba los ruidos, recibí una llamada de madre. Elena, ven rápido. Tu padre ha empeorado. Corrí al hospital, el frío calando mis huesos, y allí, en la UCI, lo encontré conectado a máquinas que lo mantenían anclado a la vida. Victoria ya estaba, pálida como la nieve, aferrada a la mano de Itziar. Es el corazón, murmuró. El estrés, los secretos. Todo acumulado. Pasamos la noche en vela, turnándonos para velar. Padre despertaba a ratos, lúcido pero frágil, y pedía que le contáramos historias. De vuestras vidas, decía, su voz un hilo. Victoria habló de sus planes con Itziar, vamos a casarnos en la playa de Baquio con el mar de testigo. Él sonrió débilmente, bien, hija. Sé feliz. Luego me miró a mí, Elena, ¿tú? ¿Marta? Asentí contándole de nuestro sueño de abrir una librería Café Queer en el Ensanche, un espacio para voces silenciadas. Suena. Valiente, murmuró. En ese momento vi al hombre detrás del patriarca, un inmigrante de los años 60, aterrado por el cambio, pero capaz de aprender. Murió al amanecer con las primeras luces tiñendo de rosa la ría. Nos abrazamos en el pasillo, Victoria y yo, sollozando como en la infancia, cuando perdimos a la abuela. Madre se unió, su cuerpo menudo temblando, era un buen hombre, pero terco como un buey. El funeral fue vasco puro, en la iglesia de los Santos Juanes, con el coro entonando Agur Jaunak y un banquete posterior en la sociedad gastronómica de padre, donde se sirvió su pan favorito, chacoli y lágrimas compartidas. Tía Carmen vino, arrepentida, y abrazó a Itziar como a una sobrina. En el cementerio de Mayona, bajo la lluvia fina, deposité una flor de su mano, descansa, papá. Sin secretos. La pérdida nos unió más a Victoria y a mí. Empezamos una tradición, cada mes un paseo por el monte Pagasarri, donde hablábamos de todo, de amores, de miedos, de la gemela que llevábamos dentro. A veces pienso que salimos del armario para entrar en nosotras mismas, me dijo una vez, mientras el viento nos azotaba el rostro. Yo asentí, y el abrazo que faltó, lo encontramos en el espejo. Marta e Itziar se llevaron bien, planeando dobles citas en las tabernas de la Plaza Nueva, riendo de anécdotas compartidas. Pero el verdadero caotrao emocional vino en la boda de Victoria e Itziar. Fue en Baquio, un día de verano con el sol besando las olas, la playa llena de conchas y promesas. Vestidas de blanco sencillo, vestidos fluidos al viento, sin velos que oculten, se prometieron fidelidad ante un corro de amigos y familia. Madre leyó un poema de Gabriel Celaya, su voz temblorosa pero orgullosa, no hay más enemigo que el olvido. Yo fui la testigo sosteniendo el ramo de margaritas silvestres, y cuando se besaron, el mar aplaudió con su rugido. Después en la fiesta con danzas Sáhara Basterrac y sidra vertida en arco, bailé con Marta bajo las estrellas, su cabeza en mi hombro, esto es lo que merecíamos. Sin embargo, no todo fue rosa. Yo enfrenté mi propio conflicto, una oferta de trabajo en Barcelona, curando una librería especializada en literatura LGTB.
Era un sueño, pero significaba dejar Bilbao, a Marta, a la familia reconstruida. Me urgió Victoria en una charla franca, sentadas en el muelle de las Arenas. No te quedes por nosotras. El amor verdadero aguanta distancias. Pero el miedo me paralizaba, y si al ir, perdía el abrazo que tanto costó ganar. Hablé con Marta, noches enteras de dudas, Bilbao es mi raíz, pero, ¿y si las raíces ahogan? Ella, con su intuición de artista, respondió, las raíces crecen hacia la luz. Vamos juntas si quieres. La decisión fue la más difícil, un sí condicional. Acepté el trabajo, pero con Marta a mi lado, ella montaría un estudio allí, pintando el Mediterráneo. Despedirnos de Bilbao fue agridulce, una última cena en la familia, con madre cocinando su mejor potaje, y un paseo por la Guggenheim, donde el arte nos había salvado tantas veces. Volved pronto, dijo madre abrazándonos fuerte. Victoria me dio un colgante, 2 mitades de una concha, unidas por un hilo. Para que nunca estemos completas sin la otra. En Barcelona, el cambio fue un renacer. La ciudad bullía de vida queer, bares en el Raval, manifestaciones en las Ramblas, comunidades que abrazaban sin condiciones. Abrí la librería Armario Abierto, un espacio con lecturas de autores vascos exiliados y catalanes rebeldes. Marta exponía sus cuadros inspirados en nosotras, mujeres entrelazadas contra fondos de rías grises. Victoria visitaba a menudo, trayendo a Itziar y noticias de Bilbao. Madre había empezado un club de lectura feminista, honrando a abuela. El final, si es que lo hay, es humano, no un happily ever after de cuentos, sino una vida tejida de hilos rotos y remendados. A veces, en noches de insomnio, echo de menos el sirimirí de mi ciudad, el abrazo asimétrico que nos partió para hacernos enteras. Pero miro a Marta dormida a mi lado, toco el colgante de concha y sonrío. Salimos del armario juntas, gemelas en sangre y alma, y aunque solo una recibió el abrazo primero o al final, lo compartimos todas. En el amor como en la vida vasca, la verdadera expulsión es el silencio, el regreso siempre posible. Y así, bajo el sol catalán que besa el mar, sigo escribiendo nuestra historia, no de traiciones perfectas, sino de redenciones imperfectas, ricas en emoción y en la sal de las lágrimas que nos hicieron fuertes.